Muy buenos días, mis hermanos, Dios les bendiga. Su hermano en Cristo, Sergio Jiménez Martínez, desde la congregación de Paso Real en San Fernando, Tamaulipas, les desea un excelente viernes, un viernes lleno de bendiciones, un viernes en el cual la poderosa mano de nuestro Dios se manifieste en nuestras vidas. Alabado sea nuestro Padre Celestial en todo momento. Vamos a disfrutar del mensaje de la palabra de Dios en esta hora. Vamos a disfrutar también de unas alabanzas, no sin antes, ¿verdad?, enviarles un fuerte abrazo y un cordial saludo a todos aquellos que en este día nos estarán sintonizando por esta estación de radio por internet, Mensaje de Amor para Salvación. Que Dios les bendiga, que tenga usted un día lleno de éxito, acompañado y fortalecido con la poderosa mano de nuestro Padre Celestial, quien merece toda la honra, toda la gloria y la alabanza. Vamos a escuchar unas alabanzas en este momento para honra y gloria de nuestro Padre Celestial. Vamos a escuchar estos cantos. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor. Es Rey y jefe cual hermano, es Rey y me imparte su amor. Dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por Él. Jesús es mi amigo anhelado, y en sombras o en luz siempre va. Paciente y humilde a mi lado, y ayuda y socorro me da. Por eso constante lo sigo, porque Él es mi Rey y mi amigo, y yo soy feliz, y yo soy feliz por Él. Señor, que pudiera yo darte por tanta bondad para mí, me basta servirte y amarte, es todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida, pues yo soy feliz. Pues yo soy feliz por ti. Tuyo soy Jesús, ya escuché la voz de tu amor hablándome aquí. Más anhelo en alas de fe subir y más cerca estar de ti. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. Oh, cuán pura y santa delicia es de tu comunión gozar, y contigo hablar y tu dulce voz cada día escuchar. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. De tu grande amor no comprenderé cuál es la profundidad, hasta que contigo, Jesús, esté en gloriosa eternidad. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca de tu cruz,
llévame, oh buen pastor. Gracias, Señor, por el día tan lindo de hoy. Gracias, Señor, por la vida y la salud. Gracias, Señor, por el día tan lindo de hoy. Gracias, Señor, por la vida y la salud. Vengo a ti, 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 Señor, vengo a ti, Señor, a mostrar mi gratitud, a mostrar mi gratitud. Vengo a ti, 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 Señor, vengo a ti, Señor, a mostrar mi gratitud, a mostrar mi gratitud. Al estar en la presencia de tu divinidad y contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí, delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu majestad. Te adoro a ti, Señor, te adoro. Te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Nuevamente estamos en el aire, por radio y internet. Mensaje de amor para salvación, y ahora en esta plataforma de Facebook, dándoles las gracias a todos aquellos que nos sintonizan, a todas aquellas personas que nos han de estar siguiendo en este programa. Un cordial saludo, un fuerte abrazo de su hermano en Cristo, Sergio Jiménez Martínez, desde aquí, desde la congregación de la Iglesia del Señor en Colonia Paso Real, San Fernando, Tamaulipas, México. Yo les deseo en este día, hermanos, lo mejor de lo mejor, que tenga usted un excelente día. Que Dios sea con usted en todo momento, que Dios le ayude y le fortalezca, o nos ayude y nos fortalezca en todas nuestras tribulaciones, en nuestras enfermedades, en nuestras angustias, en nuestros triunfos, en nuestros éxitos. Siempre tengamos presente a nuestro Padre Celestial. Así es que gracias por sintonizarnos,
gracias por seguirnos en este momento. Ya tenemos unido ahí a Jorge Sáenz, nuestro hermano Aldo mexicano nos manda saludos. Que Dios les bendiga y que la poderosa mano de nuestro Dios nos acompañe en todo momento. Nuestra hermana Lorena Alvarado dice saludos hermanos, bendiciones. Gracias hermano Aldo que ya se unió. Así es que hermanos, vamos a meditar en la palabra de nuestro Padre Celestial, no sin antes hermanos mencionar la lista de las personas por las que estamos pidiendo a nuestro Dios. En este caso por nuestra hermana Nereida Guerra, por nuestro hermano Leonardo Hernández. Bueno, ya nuestro hermano Aldo ya está mejor, pero pedimos por sus familiares que estaban con problemas de salud, por la hermana Rosa Jiménez, por Blanca Hinojos, por Leticia Vaz, por Nayeli, por Anastasia Mucul, por Ramiro, por Bonnie Romero, por Valeria, por Sarita, por Lisbeth, por la hermana María Isabel, por Lourdes, por Olga Guitarro, por Marta Cruz, que tiene problemas de salud y problemas, algunos hermanos de salud ahí en la congregación, en donde ella se reúne ahí en Toluca, Estado de México, y por Raquel Ramírez, que han estado pidiendo también oración, por Gabriela Méndez, que pide oración por su salud, por la salud de su mamá, por la salud de su hijo, por Mayra Orozco, están pidiendo por la salud de ella, por Yoheli, que tenía problemas ahí con un pie que se había lastimado, y también nos hicieron una petición por la señora Juanita, mamá de nuestro hermano Alejandro Sandoval. Así es que por ellos vamos a hacer oración, vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial. Nuestro hermano Aldo dice ahí, saludos hermano, gracias, nuestra hermana Paula se ha unido, Maggie se ha unido desde allá de Ciudad del Carmen, Campeche. Nuestra hermana Paula dice, bendiciones, bendecido día hermano Sergio, gracias hermana Paula, y ya le vi también predicando por ahí. Nuestro hermano Aldo dice, excelente trabajo hermano, bendiciones, por favor pedir por mi sobrina Mercedes Reyes. Sí, vamos a orar también por Mercedes, por mi hermano Joel Mexicanos, por Adrián Mexicanos. Muchas gracias hermanos, y como les decía en el programa de la mañana, todos los días hermanos, cuando me levanto a las 4, a las 5 de la mañana, con la bendición de nuestro Padre Celestial, estamos orando por todos ustedes. En mis oraciones que tengo a solas con mi Padre Celestial, pedimos por todos ustedes. Ese es mi deseo, de que el mensaje de la palabra de Dios pueda llegar y que Dios escuche nuestras súplicas, que Dios escuche nuestras oraciones. Pedimos por la salud de cada uno de los que nos sintonizan, de cada uno de los que nos siguen en el programa, de cada uno de los que nos hacen petición de oración. Confiamos, hermanos, en que nuestro Padre Celestial nos escuche y nos ayuda. Algunos de los que han sido sanados porque pidieron sus oraciones han testificado de que gracias a las oraciones que hemos hecho por todos mis hermanos, cuando nos unimos sobre la faz de la tierra en oración a nuestro Padre Celestial, dice la palabra del Señor que la oración del justo puede mucho, y eso les ha ayudado. Así es que tenemos que seguir orando, tenemos que seguir pidiéndole, no nada más por los que están enfermos, sino también por aquellos que han logrado éxito, por aquellos que han logrado triunfos, por aquellos que están predicando, por aquellos que están llevando el mensaje de la palabra de Dios. Por todos, hermanos, tenemos que orar. Ya se unió nuestro hermano Jorge Alberto González desde Mérida, Yucatán. Que Dios lo bendiga, hermano, un fuerte abrazo. Gracias por unirse en este programa. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a poner una vez más en las manos de Dios a las personas que hemos mencionado en este momento. Señor Dios Padre, gracias le damos por darnos nuevamente en este día la oportunidad de poder estar compartiendo con nuestros hermanos, con nuestros amigos, el mensaje de su palabra a través de radio en internet y a través de esta plataforma de Facebook. Señor, gracias por esta tecnología que usted ha concedido a la humanidad y de la cual nosotros, sus hijos, también aprovechamos para compartir su palabra a diversas partes del mundo. Eterno Dios,
Que usted derrame muchísimas bendiciones en la vida de cada uno de mis hermanos que están sintonizando y que nos están siguiendo en este momento. Gracias, Padre, porque ellos disponen de su tiempo, porque ellos, Padre, abren su corazón a tu palabra. Sabemos, Señor, que cada hijo suyo que predica, no es él el que habla, es usted, Padre Celestial, que ha dejado escritas esas palabras y que nosotros solamente le damos voz para que puedan oír nuestros hermanos, para que podamos tener conciencia de ello y de saber que usted siempre nos va a ayudar, nos va a guiar, nos va a fortalecer, que usted quiere lo mejor para nosotros, que usted ha provisto de un lugar maravilloso donde llevará a su pueblo redimido cuando su Hijo Jesucristo se manifieste. Nosotros queremos estar allí, Padre, por eso estamos luchando constantemente, por eso estamos siguiéndole constantemente, pero también tenemos enfermedades, tenemos tribulaciones, tenemos angustias, cosas que Satanás aprovecha para tratar de disuadirnos, para tratar de que nosotros nos desanimemos, para tratarnos de apartarnos de su camino. Hoy rogamos, Padre, por aquellos que están en situación lamentable, en situación de desgracia, que están enfermos, Padre, que están padeciendo, que usted sea con ellos, Señor, que usted los fortalezca, que podamos entender que usted, aún en medio de nuestras enfermedades, estamos recibiendo sus ricas bendiciones, porque nos concede la oportunidad de seguir luchando y buscando la mejora cada día. Padre Celestial, gracias por ser tan bondadoso con nosotros, sus hijos. Queremos, Señor, serle siempre fieles, queremos estar apartados siempre de la inmundicia, vivir en santidad. Ayúdenos, Padre, denos la fortaleza. Padre bendito sea con cada uno de mis hermanos en sus angustias, en sus tribulaciones, en sus problemas. Padre, usted sabe de que tenemos necesidad, Señor. Clamamos a usted algunas de las cosas en este momento, pero sabemos que nos faltan muchas y que usted tiene conciencia de ello, que usted está sabido de ellos, y por eso, Padre Celestial, le suplicamos que sea con cada uno de nosotros, sea con las personas, sus hijos que hemos mencionado en este momento. Padre bendito, usted los conoce, usted sabe cuáles son los problemas por los que ellos están enfrentando, y por eso, Padre amoroso, los ponemos en sus manos, confiando en que usted será el bálsamo de alivio para ellos. Sea también con los ancianos, con los niños, con los jóvenes, con las hermanas, Padre Celestial, en todas sus actividades que ellos tienen, con nuestros hermanos que laboran en este día para tener el sustento de sus familias, Padre. Gracias por esa rica bendición. Pedimos por aquellos que no tienen trabajo, por aquellos que tienen problemas familiares, Señor, que usted los ayude, que usted sea con ellos y que los consuele en todo momento. Gracias, Padre, por sus hijos que nos esforzamos, todos aquellos, Padre, en diversas partes del mundo, por predicar su palabra con lealtad, por trazar su palabra de manera correcta. Ayúdenos pues a seguirlo haciendo y bendiga a cada uno de mis hermanos con sus trabajos que hacen en las diferentes congregaciones de tu iglesia sobre la faz de la tierra. Padre, que usted apruebe todo nuestro trabajo, porque lo hacemos para honrarle y para glorificarle cada momento. Gracias, Señor, en este día, en Cristo Jesús, nuestro Rey, oramos y damos gracias. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos en este momento a meditar en la palabra de Dios. Nuestra hermana Paula está pidiendo oraciones por Roxana Loredo. Voy a anotarlo. Roxana Loredo y su mamá y su prima Margarita Hermosillo. Gracias, hermana Paula, que Dios le bendiga. Agustín Villega Díaz dice: hola, buenos días, Agustín, en donde quiera que estés, Dios te bendiga, Dios te guarde. Ryan Antuni Delgado se ha unido a este programa, que Dios te bendiga, mi hermano, Dios te guarde y te fortalezca en todo momento. Vamos a hablar, hermanos, ahora sí, de la palabra de nuestro Dios, después de habernos puesto en la mano de nuestro Padre Celestial. Ayer hablábamos, hermanos, en el programa de esta hora, a las 9:30 de la mañana, estábamos hablando, hermanos, de que estábamos hablando del pecado, el pecado y sus consecuencias. Hablamos de que el pecado, hermanos, nos aparta de Dios. El pecado, hermanos, nos destituye.
de la gloria de Dios. El pecado nos aleja de Dios. El pecado impide que Dios pueda ayudarnos y pueda oírnos. El pecado, hermanos, es algo que está en todos los seres humanos. Y aclaramos que no nacemos con pecado. El pecado es algo que se adquiere. Vimos también que es en la juventud donde el hombre decide pecar. Pero ¿qué esperanza hay para el pecador? ¿Qué esperanza tiene el ser humano que ha sido destituido de la gloria de Dios? ¿Cuál es la solución para enmendar este problema? Bueno, en la mañana, en el programa de las 7, yo hablaba del Salmo 55, 22. El Salmo 55, 22 dice así: echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Me gusta esta segunda parte de este versículo, donde dice, no dejará para siempre caído al justo. ¿Sí? Dios, hermanos, en su inmenso amor y en su misericordia tan grande que tiene para con nosotros, no quiere que nadie se pierda. Dios, hermanos, ha puesto todos los medios necesarios, todos los medios disponibles para que el ser humano pueda ser restituido. Cuando el ser humano se apartó por el pecado, y empezamos hablando desde Adán, desde el pueblo de Israel, de nosotros también, que por consecuencia del pecado hemos sido destituidos, hemos sido alejados de Dios. Hermanos, cuando hemos caído, dice la palabra de Dios, que Él no nos va a dejar allí. Él, hermanos, nos va a tender la mano de una u otra manera. En este caso, para eso estamos nosotros los predicadores. Aquí ahorita unidos tenemos varios hermanos que se dedican a la predicación, que le dan tiempo a nuestro Dios, hermanas que predican también, que están tratando de levantar a aquel que está caído con la palabra de nuestro Padre Celestial. Pero dice allí que no dejará para siempre caído al justo. Y esto, hermanos, me lleva a meditar en una porción de la Escritura allá en el libro de Hechos. Vea usted, hermanos, lo que pasó en el libro de Hechos. Vamos a leer, hermanos, algunos acontecimientos que se suscitaron para que nosotros tengamos memoria de ellos, para que nosotros sepamos, hermanos, cómo Dios actúa. Allá dijimos en el Salmo 55, 22, que Dios no dejará para siempre caído al justo. ¿Sí? Vamos a leerlo. Vamos a leer en Hechos capítulo 10. Conocemos muy bien esta historia. Hechos capítulo 10 dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. ¿Se da usted cuenta? Este hombre era temeroso de Dios, era piadoso, no era cristiano, ¿sí? Pero era temeroso de Dios. Pero vea usted lo que dice el versículo 22, porque allá en el Salmos 55, 22 leímos que Dios no dejará caído para siempre al justo. Este hombre, hermanos, llamado Cornelio, no estaba formando parte del reino de Dios, estaba tratando de agradar a Dios, estaba sirviendo a Dios. Y hermanos, Dios que tiene ese poder para mirar y ver los pensamientos de cada uno de nosotros,
como nos está mirando en este momento, vea usted lo que dice en el versículo 22. No sin antes saludar a Katy Barrientos, a nuestra hermana Macrina que se ha unido, dice que tenga muy buen día, hermano Sergio, Dios le bendiga, gracias hermana, muchísimos saludos y muchísimas bendiciones de parte de nuestro Padre Celestial. Dice el versículo 22, ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo. Ahora sí encontramos la palabra que menciona el Salmo 55, 22. ¿Sí? Cornelio era un hombre justo, pero estaba caído de la gracia por el pecado. Había sido destituido de la gloria de Dios. Pero leemos que Dios no dejará caído al justo para siempre. ¿Y sabe usted qué? Todos los días, por diversos medios, de diversas maneras, Dios está tratando de levantar al que está caído, aquel hombre que está apartado, que está destituido de la gloria de Dios. ¿Cómo lo hace? Por medio de usted y por medio de mí. Dios nos utiliza a nosotros como utilizó aquí a Pedro para que le dijera cuál era el proceso que tenía que llevar para poder ser restituido. Dios, hermanos, nos está utilizando a nosotros, a todos los que ya hemos sido restituidos, a todos los que formamos parte del cuerpo de Cristo, nos está utilizando, hermanos, para llevar ese mensaje, para llevar, hermanos, esas palabras de salvación a aquellos que están caídos, que están luchando, que están buscando a Dios, que están haciendo todo lo posible, y Dios no los desampara. Y aún aquellos, hermanos, que ni siquiera intentan buscar a Dios, tienen disponible, hermanos, esa oportunidad de entrar a un estado de salvación. Nosotros, hermanos, en esta congregación de San Fernando, aquí en Paso Real, constantemente estamos repartiendo folletos. Para ser más exactos, los jueves, un grupo de hermanos que están destinados para ir al hospital, para llevar oraciones, para llevar palabra de Dios, para llevar alimento, hermanos, ellos están repartiendo folletos donde se les explica, donde está, hermanos, plasmado el plan de Dios para que la persona sea salva. Entonces, Dios, hermanos, está ayudando a todos. Dios, hermanos, está tendiendo su poderosa mano para que todos, hermanos, sean salvos. Un servidor, hermanos, todos los días sale para dar estudios, para hacer visitas, para invitar a las personas. Al término de este programa, hermanos, ya me están esperando para estudiar con unas personas en este día. Entonces, hermanos, aquí vemos que Dios no abandona a nadie, que aun cuando el ser humano esté sumido en el pecado, Él, hermanos, tiene ese inmenso amor y esa maravillosa gracia para restituirlo. Dice aquí el versículo 22, ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír sus palabras. ¿Se da usted cuenta? ¿Se cumple o no se cumple la palabra de Dios que leímos allá en el Salmo 55, 22? Sí se cumple, hermanos. Sí se cumple. Se cumplió, hermanos, en los tiempos de los apóstoles y se está cumpliendo en este tiempo, porque usted y yo estamos llevando ese mensaje para las personas. Encontramos, hermanos, el inmenso amor de Dios reflejado, porque Dios no quiere ver perdidos a sus hijos. Dios no nos quiere ver hundidos en el pecado. Encontramos, hermanos, ahí en el capítulo 8 del libro de Hechos a otro hombre, un hombre temeroso de Dios, un hombre justo porque le estaba dando el tiempo y la alabanza a Dios. Hechos capítulo 8, versículo 26 dice así: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto.
Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Vemos otra vez, hermanos, el inmenso poder de Dios, el inmenso amor de Dios, su maravillosa gracia reflejada para el género humano. Vemos a este hombre que también se encontraba destituido de la gloria de Dios. Conocemos la historia. Felipe se pone a platicar con él, le habla del evangelio. Esta persona termina bautizándose, ¿sí? Entonces, lo que quiero hacerles ver, hermanos, en esta mañana es de que Dios no nos abandona. Aun cuando estemos inmersos en el pecado, aun cuando el ser humano esté inmerso en el pecado, Dios, hermanos, va a proveer su mano salvadora. Dios, hermanos, va a proveer su mano poderosa para liberarnos de la condenación y de la esclavitud del pecado. Dice su palabra, quiero leer lo que dice su palabra en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Después de pedir que el apóstol Pablo que se hagan rogativas, que se hagan oraciones por todos los hombres que están en el gobierno, que están en funciones gubernamentales, y por todos los hombres, dice, porque verso 3, estoy leyendo 1 de Timoteo 2, 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Fíjese bien, el cual quiere, ¿sí? El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Se da usted cuenta? Dios desea, Dios anhela, Dios quiere, ¿sí? Dios, hermanos, está poniendo un medio, una forma de doctrina para que el ser humano que ha caído en pecado, que ha sido destituido de su gloria, de nuestro Padre Celestial, sea nuevamente puesto en ese lugar. Dios no quiere ver a nadie perdido. Mucha gente se queja de Dios y dice que Dios los ha abandonado, que Dios se ha olvidado de ellos, que Dios no es justo para con ellos porque los tiene sumidos en ciertos problemas. Pero eso no es la verdad. La palabra de Dios dice allí en Isaías capítulo 59, versículo 1 y 2, dice que la mano de Dios no se ha hecho corta, ni su oído se ha hecho sordo para socorrer al ser humano. Lo que pasa es que el ser humano mismo, por su pecado, por su maldad, dice, ha levantado un muro, ha levantado una división, de tal modo que Dios no lo puede socorrer. Pero el deseo de Dios, la voluntad de Dios, estamos viendo aquí, hermanos, en este pasaje, ¿sí? Dios quiere, hermanos, Dios desea que usted y yo seamos salvos, que nadie, hermanos, se pierda. Ese es el deseo de Dios. Hay otro pasaje escrito ahí en Tito, capítulo 2, versículo 11, que nos dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Sí? El regalo inmerecido de Dios, su amor inmenso, su profundo amor, hermanos, su inmenso deseo de que el hombre se salve, se ha extendido, se ha manifestado a través de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Hermanos, Dios no quiere, hermanos, que el ser humano se pierda. Dios está proveyendo, hermanos, salvación para todos los hombres, para todas las personas que han caído en pecado. Podemos leer también en 2 de Pedro 3:9 que el Señor no retarda la promesa de venir. Algunos se burlan y que según no tienen por tardanza. Lo que pasa es que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al
arrepentimiento. ¿Se da usted cuenta, hermanos, la voluntad de Dios? ¿Se da usted cuenta el deseo de Dios? ¿Se da usted cuenta, hermanos, que el Señor le está mirando? Que el Señor nos conoce, que el Señor se preocupa por cada uno de nosotros. Así como todos se descarriaron, así como todos han cometido pecado, todos los seres humanos, hermanos, hoy tenemos la oportunidad de salvación. El deseo de nuestro Dios, el anhelo de nuestro Dios, hermanos, es que nosotros seamos salvos. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 17, versículos 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que cambien, a que se arrepientan, a que se transformen, a que tengan una nueva manera de pensar, una nueva manera de actuar, una nueva manera de hablar, que sean nuevas criaturas en Cristo Jesús. ¿Se da usted cuenta, hermanos, el inmenso amor de nuestro Dios? Él quiere lo mejor para nosotros. Él desea lo mejor para usted y para mí. Eso es, hermanos, lo que tenemos que compartir con las personas. Esto es, hermanos, lo que tenemos que decirle a aquellos que están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, ¿cómo lo vamos a lograr? Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 16. Pasaje conocido por todos y que la mayoría no lo sabemos de memoria, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que cree en Jesucristo, que cree en su Evangelio, que no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice así, lo leo textualmente, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es el medio? ¿Cuál es el puente que ha sido establecido entre el hombre pecador y el Dios justo? Nuestro Señor Jesucristo. Él es el único. Él es el único autorizado que puede ayudarnos a entrar en comunión con nuestro Padre Celestial. Él fue el que sufrió el cruel castigo que nosotros merecíamos. Él fue el que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Él fue el que murió por usted y por mí. Dios lo entregó como pago por mi rebelión, por tu rebelión y por la rebelión de todos los seres humanos. Por el pecado nuestro, el Señor Jesucristo murió. Y dice aquí que ese es el gran amor de Dios. ¿Sí? Esa es la maravillosa gracia de Dios. No merecíamos ser salvos por nuestra rebeldía, por nuestro pecado, por nuestra maldad. Merecíamos el castigo. Merecíamos quedarnos allí. Pero ya vimos, hermanos, ya vimos que Dios no va a dejar para siempre caído al justo. Salmos 55, 22, la segunda parte de este salmo. De ahí es donde hemos desprendido nuestra enseñanza en esta mañana. Dios te ama. La muestra del amor que Dios te tiene es esta: que Él envió a su Hijo Jesucristo. Lo mejor que Él tenía, lo único que Él tenía, lo entregó por ti y lo entregó por mí. Para que no te pierdas, en el sentido de que te vayas a ir al infierno. Ahorita tenemos, el ser humano, hermanos, tiene una desviación moral cuando peca. Y esa desviación moral tiene una solución el día de hoy: la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero si tú no la aceptas, si tú rechazas ese ofrecimiento, si tú rechazas esa oportunidad, si tú desprecias ese amor, entonces te vas a perder en la eternidad. Y Dios no quiere eso. Dios no desea eso de ti. Dios quiere lo mejor
para ti. Marcos Mann se ha unido en este momento, que Dios te bendiga. Nelly Karina se ha unido a este programa, y Víctor Manuel Luna, hermano Víctor, allá en Cancún. Víctor sí sé dónde está, ¿verdad? Nuestro hermano Víctor Luna está ahí en Cancún. Que Dios te bendiga, hermanos, te fortalezca en tu trabajo. Saludos a la congregación ahí de la región 94. Saludos, hermanos. Entonces, les decía, hermanos, Dios no quiere que sufras en el infierno. Vean lo que sigue diciendo la palabra de Dios, verso 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Fíjense bien en estas palabras. Habla aquí de condenación, sí, en el verso 17. Pero ¿qué dice respecto al amor de Dios? Que Él no envió a su Hijo Jesucristo al mundo para condenar al mundo. ¿Quién es el que se condena? Uno mismo, cuando rechaza el inmenso amor de nuestro Padre Celestial. Mario González se ha unido a este programa. Dios te bendiga, mi hermano. Mario González está en Reynosa, Tamaulipas. Dios te bendiga, mi hermano. Miren, el ser humano es el que se condena. ¿Se acuerdan ustedes lo que dice Marcos 16, 15 y 16? ¿Se acuerda usted la comisión que le dio a los discípulos y que también nosotros tenemos que cumplir como iglesia? ¿Sí se acuerda, verdad? Dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Decíamos, Dios, hermanos, justos e injustos, los ama y quiere que todos se salven. Ya vimos dos hombres justos, temerosos de Él, que Dios les proveyó en ese tiempo, que no tenían los medios como los tenemos ahorita. Entonces, hermanos, el medio era a través del contacto físico, el contacto visual, era de la manera en que nosotros, en que ellos podían disponer de la salvación. Pero hoy, hermanos, tenemos la tecnología. Hermanos, cada rato nuestros hermanos todos los días están predicando los temas que nos enseñan cómo vamos a ser salvos, cómo la persona puede ser restituida, cómo la persona puede ser perdonada. Y un servidor les habló ayer acerca del pecado y de cómo todo ser humano ha pecado y cómo todo ser humano tenemos la necesidad de Dios. Pero dijimos, estamos en que Dios, el Señor Jesucristo, no vino a condenar, porque eso es lo que nos dice aquí el verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero ¿qué dijimos en Marcos 16, 15 y 16? Dice, id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ¿será qué? Salvo, ¿verdad? Mas el que no creyere, ¿qué pasa? ¿Quién lo está condenando? ¿Quién lo está condenando? ¿Se acuerda usted, hermanos, lo que la palabra de Dios nos dice allá en el Antiguo Testamento? En Deuteronomio capítulo 30, verso 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Quién es el que escoge? Recuerden, estamos leyendo o estamos parafraseando Marcos capítulo 16, versos 15 y 16. ¿Sí? Te llevan el evangelio, te llevan el mensaje. Lo estamos llevando diariamente, hermanos, por estos medios. A través de la radio, a través de YouTube, a través de la plataforma de Facebook, estamos constantemente, hermanos, predicando. Y ya ahorita, en la mayoría de las congregaciones de la Iglesia del Señor, se están transmitiendo, hermanos. Ya no hay, hermanos, el pretexto de decir, amigo, es que yo no sabía. Yo recuerdo, hermanos, cuando yo inicié el cristianismo, nos uníamos todas las congregaciones ahí en el estado de Tabasco y salíamos a repartir folletos. Nos subíamos a los autobuses, al transporte urbano, en las plazas, en los parques, en donde quiera, hermanos, salíamos a repartir folleto. Todas las personas en la actualidad, hermanos, tienen la oportunidad de recibir este mensaje. Pero ¿qué pasa? Todavía nosotros, en esta semana, mi hermana María Isabel, Dios le bendiga, en un momento más estaremos por allá para ir al trabajo del evangelismo.
¿Qué pasa, hermanos? En esta semana, hermanos, precisamente el martes, fuimos a estudiar con unas hermanas. Y ahí encontramos a una hija de esta hermana. Y le ofrecimos los estudios, le estuvimos hablando de la palabra de Dios. Y ella dijo, no, yo no quiero, yo no necesito. ¿Quién es el que se condena? Esta persona. Porque la palabra de Dios dice, el que creyere y fuera bautizado, ¿será qué? Salvo. Mas el que no creyere será condenado. Dios, hermanos, está poniendo un medio. Ha puesto un puente entre él, el Dios santo, el Dios justo, y el hombre pecador. Ese puente se llama el Señor Jesucristo. Recuerden ustedes que él quedó muerto, su cuerpo quedó sin vida, ni en la tierra, ni en el cielo, quedó totalmente en el aire, sirviendo como un puente para que nosotros pudiésemos tener acceso a la salvación y a la vida eterna. Y cuando Él se manifieste, ya no va a venir a pisar a esta tierra. Desde muerto ya no vino a pisar esta tierra, sino que vendrá en las nubes y en el aire seremos transformados, dice la palabra de Dios, para recibirlo, y ahí estaremos para siempre con Él, con cuerpos glorificados. Dice la palabra de Dios que entonces seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Qué maravillosa bendición. Todavía nos dice ahí segunda de Pedro, ¿verdad? 1:4, que Dios nos da el privilegio de formar parte de su naturaleza divina, de tener algo de Él. Nos da un anticipo, hermanos, qué maravilloso. Pero ¿qué pasa? El ser humano hoy lo está despreciando. Él mismo se está condenando. Aquí estamos leyendo en Juan 3:17 que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para todo lo contrario, para que el mundo sea salvo por Él. Verso 18 dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Se da usted cuenta, hermanos? ¿Se da usted cuenta, amigo? Hermano Joel, Dios le bendiga, también allá en Cancún, Quintana Roo, que Dios me lo bendiga, hermano Joel. Ellos se reúnen allí en una comunidad que se llama Leona Vicario, allí están predicando, cerca de Cancún. Hermanos, aquí está la verdad de Dios. Dios le ama a usted, amigo. Dios ama a todos los seres humanos. Él no quiere que nadie se pierda. Su mayor anhelo, su mayor deseo es que el hombre sea salvo. Y la única manera de poder entrar a un estado de salvación es creyendo en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que se nos ha mandado a predicar, y eso es lo que vamos a estar viendo en estos temas subsiguientes, hablando acerca del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de cómo nosotros, o cómo el ser humano, cuando ha sido destituido de la gloria de Dios, cuando está caído, cómo puede levantarse otra vez, cómo puede ocupar ese lugar que ocupaba cuando nació, cuando fue introducido a este mundo, esa imagen de Dios que trajo cuando nació, esa pureza, esa santidad que trajo, pero que la perdió en su juventud cuando decidió hacer lo malo. Dice la palabra de Dios aquí, verso 18, el que en Jesucristo cree no es condenado, pero el que no cree a Jesucristo ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Le decíamos, mi esposa y yo, a esta persona, como era una muchacha, mi esposa se acercó a ella y le empezó a hablar, y le empezamos a decir, y le ofrecimos los estudios, y ella dijo, yo no necesito, yo no quiero. Y a su esposo, no, es que yo tampoco quiero. Entonces, hermanos, solitos se están condenando, porque no están aceptando, hermanos, en la salvación de Dios, porque no están aceptando, hermanos, el pronto socorro de nuestro Padre Celestial, el inmenso amor de nuestro Dios.
Hermano, ¿sabe usted cuánto le duele a Dios cuando vio que el medio, que el Salvador que Él había enviado a su pueblo, crucificaron a su Hijo Jesucristo? Ese fue el pago de ese pueblo, de esa generación perversa. Lo golpearon, lo escupieron, lo laceraron, lo flagelaron, hasta clavarlo en una cruz y traspasar su costado con una lanza. Ese fue el pago, lo coronaron de espinas, a manera de burla. Ese fue el pago, hermano. ¿Qué creen ustedes que sintió Dios cuando estaba mirando todo eso? Esa triste escena de ver a su Hijo, al Salvador del mundo, colgando de una cruz por medio de unos clavos en sus manos y en sus pies, con su cabeza coronada de espinas, totalmente hundidas en su cuero cabelludo, con sus manos y sus pies traspasados por los clavos y su cuerpo por la lanza. ¿Qué sintió Dios? ¿Qué siente Dios hoy cuando usted rechaza? Cuando usted no quiere obedecer su palabra, cuando usted está despreciando el mensaje de salvación. El Señor Jesucristo te está invitando. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Sí? Ahora, vea usted lo que la palabra de Dios nos dice. Vamos a leer en Isaías capítulo 55. Versículo 6. Isaías capítulo 55, versículo 6 dice así. Buscad a Jehová, le dice Dios por medio del profeta Isaías a su pueblo, el Antiguo Testamento. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y regrese a Dios, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Fíjese bien, ¿qué le está diciendo Dios a usted y qué le dijo Dios al pueblo de Israel? Buscadme mientras pueda ser hallado, llamadme en tanto que esté cercano. ¿Por qué dice esta palabra? Miren, cuando uno está saludable, cuando uno está bien físicamente, vamos con las personas, les hablamos de la palabra de Dios y ellos no quieren. Usted tal vez le ha tocado ver a una persona que está agonizando, que está en una fase terminal, internado en un hospital o en su casa. Los doctores le dicen, llévelo a su casa para que ella muera tranquilamente. Y es en ese momento, y es en esa condición, cuando el hombre se acuerda de Dios. ¿Sí? Es cuando está postrado en una cama, donde ya no puede moverse, donde tiene uso de conciencia, y es entonces cuando clama a Dios. Dios te está diciendo que le busques mientras puedas hallarlo y que lo llames mientras esté cercano. Cuando estés en esa lamentable situación, ya va a ser demasiado tarde para que tú encuentres el socorro y el apoyo de Dios. Porque tú necesitas creer en el Evangelio, necesitas cambiar tu manera de pensar, tu manera de actuar, necesitas mostrar un verdadero cambio, un arrepentimiento, necesitas confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios y necesitas desear ser bautizado para el perdón de tus pecados. Pero una persona, hermanos, que ya no puede hacer eso, es demasiado tarde. La mano de Dios, entonces, ya se habrá apartado como se apartó de Sansón después de haber estado jugando con el poder que Dios le dio. ¿Recuerdan ustedes cuando le dijo a Dalila que le cortara el cabello? Y él, después que le cortaron el cabello, dijo, saldré otra vez bien librado, como en las otras ocasiones. Pero dice ahí la palabra de Dios, lo que él no sabía es que el poder de Dios
ya se había apartado de él. Entonces, hermanos, mientras estemos saludables, mientras estemos conscientes, mientras estemos bien físicamente, hermanos, es cuando nosotros tenemos que buscar a Dios. No cuando estemos agonizando, no cuando estemos postrados en una cama. Dios te está diciendo que es hoy cuando tú tienes que buscarle. Es hoy cuando tú estás saludable, cuando tienes que llegar a Él. Dice en 2 de Corintios, así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no desprecies, a que no recibas en vano la gracia de Dios, porque dice, fíjense bien, en tiempo aceptable te he oído. O sea, esto me recuerda lo que dice allá el sabio Salomón, cuando dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días aquellos o los días malos, de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Cuando ya no te puedes levantar, cuando ya no puedes caminar, cuando ya no puedes mirar, cuando ya no puedes ni siquiera hablar, cuando ya no oigas, ese ya no va a ser el momento para buscar a Dios. Y te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué. Entonces, ¿en qué quedamos? Isaías 55:6 dice, búscale mientras pueda ser hallado. ¿Por qué mientras pueda ser hallado? ¿Por qué mientras tú estés consciente? ¿Por qué mientras tú estés saludable? ¿Por qué mientras tú estés bien? ¿Por qué mientras tú te puedas mover? ¿Por qué mientras tú puedas ver? ¿Por qué mientras tú puedas caminar? Ahorita te lo voy a decir. Ahí mismo en Isaías, pero en el capítulo 1, dice así, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Dios, hermanos, no actúa de manera arbitraria contra las personas. Dios no actúa en contra de su voluntad y le impone sus mandamientos como grupos religiosos. Cuando nuestro país fue conquistado por el romanismo e impusieron su religión, y el que no la aceptaba le daban muerte. Dios no es así, hermanos. Dios no quiere ese tipo de trato. Dios dice, ven, yo te estoy buscando. Recuerden ustedes que leíamos allá, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. ¿Para qué lo vamos a buscar? ¿Para qué te está buscando Dios? ¿Para qué te está diciendo que lo busques? Dice, vamos a hacer cuentas. ¿Sí? Tú vas a entrar en pacto con Dios de una manera consciente. Dios no te va a poner su ley de manera arbitraria para que tú digas, no, para que tú digas después, es que yo no sabía, es que yo no entendí. No, hermanos, dice la palabra de Dios. Ajay Súa, gracias por seguirnos en este programa, que Dios te bendiga. A José Villalobos, que se ha unido en este programa, hermanos, que Dios les bendiga y les fortalezca en todo momento. Entonces, fíjense bien, venid luego, dice Jehová, y estemos, ¿qué? A cuentas. ¿Qué pasa? La mayoría de nosotros hemos vivido esta experiencia de que a veces compramos mercancía o conseguimos mercancía, alimentos en la tiendita, ¿verdad? El de la tiendita nos da fiado porque a veces pues no hay trabajo y todo esto, ¿no? Pero llega el momento en que ya la cuenta es muy abultada y el tendero le dice al niño, pues dile a tu papá que si quiere que yo le siga dando más, necesita venir y vamos a hacer cuentas para saber, para que sepa él cuánto me debe. Mientras no hagamos cuenta, le dice el tendero, no te puedo dar más. Y nosotros vamos y el tendero te saca una lista del consumo de toda la semana o de toda la quincena, y tú lo lees y dices, sí, todo esto es así. Entonces, mira, aquí está, vamos a hacer cuentas, yo te pago y no hay problema, sigue el crédito. Lo mismo es Dios. Les decía, Dios no actúa de manera arbitraria, Dios no va a imponer sus mandamientos. Dios te dice, ven. ¿Se acuerda usted lo que leímos ayer de Deuteronomio? Dios te ha puesto, ¿qué? La vida y la muerte, la bendición y la maldición. Id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere, tendrá vida. El que no creyere, tendrá maldición. Entonces Dios no nos impone nada.
Dios quiere lo mejor para ti y para mí, pero para que esto suceda, nosotros debemos someternos a su palabra. Nosotros debemos de hacer cuentas con Él. Y dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Pero si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová así lo ha dicho. Recuerda, aquí le está hablando al pueblo de Israel, al pueblo judío, con el que él había hecho pacto en Sinaí y en Monte Oreb. Y les está diciendo, vamos a hacer cuentas. Pero también el Señor Jesucristo nos dice lo mismo, porque usted dirá, bueno, es que eso fue para... Bueno, voy a leerle, no pierdan ahí ahorita, si ustedes tienen su Biblia en la mano, yo ahorita inmediatamente regresamos ahí. Pero veamos, hermanos, lo que la palabra de nuestro Padre Celestial nos dice, otra vez en 2 de Corintios, leemos lo siguiente. 2 de Corintios dice, usted dice, bueno, es que allá le está diciendo al pueblo de Israel, si es cierto, ven y hagamos cuentas, ¿sí? Eso es lo que le dice. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra, y si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Pero ve usted lo que le está diciendo a usted hoy. Esto es para nosotros. Esto es para mí y para ti. Dice, así estoy leyendo 2 de Corintios 5:20, 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos representantes, embajadores o enviados en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Qué es una reconciliación? Hacer las paces. ¿Qué es un ruego? Es una súplica. Dios te está rogando. ¿Qué necesidad tiene Dios de rogarte a ti y a mí cuando Él es el dueño absoluto de todas las cosas? Él es el dueño del mundo, de todo lo que en Él hay. Él le da alimento y sustento. ¿Por qué tendría que rogarte a ti? ¿Por qué tendría que rogarme a mí para que te reconcilies? Si Dios lo que le costaría castigarte, ya no quiere. Pero Él te está rogando, Él te ama, Él me ama, Él ama a todo el mundo. Pero no todo el mundo quiere recibir el Evangelio. No todas las personas. Nosotros entregamos los folletos, y ¿sabe usted qué hace la persona cuando recibe el folleto? Nada más nos damos la vuelta y lo parte en dos y lo tira a la basura. Ahí están despreciando el amor de Dios. El esfuerzo que hermanos hacen para invertir y comprar esos folletos, para imprimir esa literatura, el tiempo que cada uno de nosotros disponemos para ir a llevar esos folletos, ese amor, hermanos, que Dios está mostrándole a la humanidad por medio de nosotros y por medio de su Hijo Jesucristo, quien derramó su sangre en la cruz del Calvario. El ser humano lo está despreciando. Pero decía, Dios te está buscando para que vengas y hagas cuenta con Él. Dios te está rogando, Dios te está suplicando que te reconcilies con Él, porque ya vimos que por medio del pecado, Romanos 3:23, fue destituido el hombre de la presencia de Dios. Hay una división, hay un problema, hay un conflicto. Y Dios te está rogando hoy que te reconcilies con Él. Dios te ama, Dios quiere para ti lo mejor. Ya vimos lo que dice en Isaías, Dios te pide, vamos a hacer cuentas conscientemente, vamos a echar números, pero yo no te voy a cobrar nada, dice Dios. Aunque tus pecados sean muchos, aunque tu problema sea muy grave, sea muy difícil, para mí no es imposible, dice Dios. Yo no lo voy a tomar en cuenta. Yo los voy a, ese problema que tú tienes, dice Dios, yo los voy a lavar con la sangre de mi Hijo Jesucristo, que Él derramó en la cruz del Calvario a través del bautismo. Por eso hoy te está rogando que te reconcilies con Él. El próximo, en martes, veremos
cómo el ser humano puede reconciliarse con Dios. Yo les agradezco, hermanos, su sintonía y el seguimiento en esta plataforma, agradeciéndoles de antemano, hermanos, su tiempo. Gracias, hermanos, por disponer de ese tiempo, por compartir su maravilloso tiempo acompañándome en este programa. Que sea de mucha bendición para usted. Que Dios, hermanos, derrame ricas bendiciones. ¿Qué aprendimos hoy? Dios quiere, hermano. Bueno, ayer aprendimos que el hombre por causa del pecado ha sido destituido de la gloria de Dios. Pero aprendimos hoy que Dios, hermanos, no va a dejar caído para siempre al justo. Le está tendiendo la mano, le está proveyendo un medio, le está proveyendo una forma de doctrina para que sea salvo. Y vimos hoy, hermanos, que Dios tiene una gran preocupación por usted y por mí. Él desea que usted y yo seamos salvos. Él desea que todo el mundo sea salvo. Él desea que a todas las personas le llegue el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y los que crean ese evangelio y le obedezcan van a ser salvos. ¿Sí? Todavía pudiéramos hablar mucho. Recuerde usted lo que dice allá segunda de Tesalonicenses, que todos aquellos que no conocieron a Dios ni obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo serán excluidos de la presencia de nuestro Padre Celestial. Hay que obedecer, hay que creer ese evangelio, hay que hacer cuentas con Dios. Dios no nos va a cobrar nada. Dios nos está diciendo, ven y sed salvo. Dios te está diciendo, Dios te está rogando, reconcíliate conmigo, yo no te quiero castigar. No te pongas a pelear con Dios, porque vas a perder. ¿Sí? Ya lo hemos visto en muchos ejemplos de la Biblia. Acuérdese usted de Faraón, acuérdese usted de aquel rey que dijo que él era Dios y fue consumido por los gusanos. Todos aquellos hombres que se han puesto, hermanos, en contra de Dios, han terminado mal, pero todavía les falta un peor castigo, el castigo en el infierno, y ese es interminable. Por eso Dios nos está rogando, reconcíliate conmigo. Yo le doy las gracias, que tenga usted un excelente fin de semana. Alabemos y glorifiquemos el nombre de nuestro Dios. Terminamos con una oración. Padre bendito, gracias por darme la oportunidad de poder compartir con mis hermanos este tiempo, esta palabra tan maravillosa, este hermoso mensaje donde tú nos muestras tu inmenso amor y quieres que todos los seres humanos sean salvos. Ayúdenos, Padre, a seguir difundiendo estos temas, a seguir llevando tu palabra, a seguir compartiendo el mensaje con aquellos que no te han obedecido. Padre, usted desea que ellos se salven y le pedimos, le rogamos, Señor, que usted sea con ellos. Padre bendito, gracias por ese inmenso amor que usted nos tiene. Gracias por la preocupación de cada uno de nosotros. Padre amoroso, ponemos en tus manos a todos tus hijos que en este momento se han unido a este programa, pidiendo por ellos, por las peticiones que nuestro hermano Aldo ha hecho en este momento, por sus parientes, por sus amigos, por Roxana, Padre Celestial, que usted los ayude y que usted los fortalezca por todas esas personas que se han pedido oración. Señor, usted sabe cuáles son los nombres, usted sabe cuál es la enfermedad, por eso clamamos a usted, Padre, pidiendo ricas bendiciones, pero la bendición más grande que podemos tener de usted es que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, que siempre sigamos tomados de su mano y que siempre estemos obedeciendo su evangelio como usted quiere. Gracias, Padre, por esta rica bendición. Derrame muchísimas bendiciones en nuestros hermanos y en su iglesia sobre la faz de la tierra. En Cristo Jesús oramos y damos gracias. Amén. Gracias, mis queridos hermanos. Muchísimas gracias, verdaderamente. Aún sin conocerles físicamente, les amo en el Señor. Y recuerde usted que cuando estemos ante la presencia de Dios nos podemos conocer cara a cara y podremos conocer a Dios tal y como Él es, con ese cuerpo glorificado que nuestro Dios nos dará. Luchemos hasta el último momento, esforcémonos y seamos valientes para agradar a nuestro Dios. Que el Señor nos bendiga. Gracias, hermanos. Nos vemos la próxima semana, lunes, primeramente Dios, a las 7 de la mañana. Que Dios les guarde.
Nuevamente estamos en el aire, por radio en internet. Mensaje de amor para salvación.